La capacidad de trabajo de Alicia Ortega es tan sorprendente que pareciera que tuviera 3 hemisferios cerebrales en vez de 2. No solo por ser una mujer multitasking que mientras está en el teléfono, escribe en la computadora y precisa al mismo tiempo si el tiro de una cámara está derecho. ¿Cómo la llaman sus compañeros? La androide. Mi compañero Fernando me dice, eso es un androide, no se crean, ella de verdad no es real, ella no es humana. En términos reales, ¿cómo lo logras entonces? La concentración que se requiere delante de la cámara y estar pendiente de todos los detalles. Yo no sé, realmente, de verdad que estoy pendiente. O sea, yo estoy viendo por aquí, ¿quién está pasando? Estoy leyendo, estoy viendo. Algunas veces me están diciendo, mira, la historia no está lista. O sea, quiere decir que voy a tener que volar la noticia y decir, vamos a tener esa noticia más adelante. O algunas veces me siento y no tengo el papel o no está el pronter. ¿Qué noticia ha sido tan neurálgica que a ti no te hubiese gustado darla? ¿O llega un momento donde ya es tanta la constante que te acostumbras? Yo creo que uno algunas veces pues tiene que darlo, ¿verdad? Como es un deber, ¿no? Y uno tiene que poner su mejor cara frente al público. No pasó cuando realmente, cuando ocurrió realmente la muerte de Fidel Castro, pero sí recuerdo en un momento, hace como 7 años o algo así, tú sabes que a Fidel Castro lo mataron varias veces, ¿verdad? Entonces, cuando hace como 7, 8 años, tal vez más, viene Fernando y me dice, mira, parece que murió Fidel Castro. Y realmente yo no, en ese momento no sabía cómo manejarlo. O sea, como que me paré contra la pared y empecé a resbalar así, le dije, no sé si es algo que yo puedo dar. ¿Tú me entiendes? O sea, para mí era emotivo, ¿verdad? ¿Por qué razón específica? Bueno, porque mi papá fue víctima de la revolución. Exactamente, aunque yo tengo una mentalidad más abierta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque he comprendido también, tú sabes, he vivido la historia de este país, ¿verdad? Y lo que ha representado para este país y cómo ayudó durante la época de la dictadura de Trujillo, pero también, ¿verdad? Tengo a mi papá que fue preso político y entonces eran sentimientos encontrados. Entonces recuerdo que yo decía, ¿cómo la doy? ¿Cómo me siento frente a una cámara y doy esa noticia? Entonces, cuando ocurrió de verdad, yo estaba en mi casa, o sea, y me pasé viendo todo lo que estaba ocurriendo y todas las noticias en mi casa, porque fue un fin de semana. O sea, que ahí tenía hubiera sido muy difícil para mí en ese momento. ¿Eso es mantener o tratar de mantener la objetividad? Claro, claro. O imponer la objetividad sobre un sentimiento humano. Y siempre trato de mantenerla. Por ejemplo, me preguntaba fuera de cámara que si tenía alguna afinidad política. De verdad que no tengo una afinidad política. No tengo una afinidad política y creo que eso es bueno. ¿Por qué? Porque creo que me puedo distanciar, ¿verdad? Y así puedo, yo creo, obviamente, la imparcialidad es subjetiva, ¿verdad? Porque siempre te va a caer alguien mejor que otra persona. Pero cuando voy a hacer un trabajo, trato así de retirarme, o sea, de la persona, ¿entiendes? Y entonces ya veo, aunque trato de ser humano, porque, por ejemplo, en los trabajos que voy con los candidatos, que eso es lo más arduo que hago cada 4 años, yo trato de compenetrarme, trato de sacarle el ser humano a ese político, que muchas veces vemos al político y no vemos al ser humano. Pero a la misma vez sé que estoy ahí con un trabajo, con una agenda, con unas preguntas que también debo cumplir, porque esa es la única oportunidad. Entiendo yo que la población durante 8 horas se le puede preguntar cualquier cosa y la responde. Y que tampoco por tener identidad con la persona durante todo el día, lograr transgredir. Exactamente, exactamente. No, déjame decirte que es una línea muy finita, ¿verdad? Entonces tienes que saber mantener ese balance. Quieres humanizar, quieres que la gente vea al político en un plano humano, pero también
tienes que llevarlo a responder lo que hay que responder. Y muchas veces es difícil porque las preguntas son difíciles. Yo no te voy a hacer una pregunta difícil, pero me tienes que responder. En plan humano. Dijiste que no tienes identidad política, pero sí afinidades. Entre ellas, Leonel Fernández, Hipólito Mejía o Danilo Medina. Es que tu mayor afinidad. No, todos me tratan a mí con tanta deferencia, con tanta distinción. Yo te puedo decir que cuando yo llego, tanto con Hipólito Mejía, que tú sabes que es un tercio, o sea, Hipólito es una persona que te enamora, que por su cariño, por la forma en que es, pero cuando me encuentro con Leonel Fernández, que me trata con tanta deferencia, y vuelvo a repetirlo, con tanto respeto, y cuando me encuentro con el presidente igual, o sea, no sé, yo creo que eso me enorgullece, porque me dice que me he ganado el respeto de ellos. A pesar de que has tenido que ser fuerte en momentos muy fuerte. He denunciado casos de corrupción, lo hice en el gobierno de Hipólito, lo hice con Leonel Fernández, que fue difícil, con las Torres del Progreso, lo he hecho con Danilo Medina, y aún así, lo que he denunciado, porque se ha denunciado con datos, no ha sido a la ligera, han sido investigaciones, y aún así, sinceramente, me siento como una reina cuando llego a un escenario en donde ellos están. Te había hecho la pregunta fuera del aire, pero no te la iba a repetir en el aire porque tengo esa pregunta dentro del contexto de algunos invitados del público que te hacen algunas preguntas. Bien. Veamos, pero ya esa está respondida. ¿Hasta qué punto sacrificarías tu vida por una buena investigación? ¿Hasta qué punto sacrificaría mi vida por una buena investigación? Te hubiera dicho antes de que tenía mi hija y mi nieta que lo daría todo. Tú sabes que uno, lo piensa. Cuando alguien depende de ti, ¿tú me entiendes? Uno lo piensa, pero nunca me he sentido atemorizada. De hecho, como dicen popularmente, yo ando muy quitada de bola, o sea, de que me pueda pasar algo. Ese temor, por ejemplo, yo he denunciado militares, que siempre todo el mundo tiene temor. ¿Nunca has sentido que se te ha ido la mano en una investigación? ¿O en un caso o en un enjuiciamiento? No, te soy honesta que no. Y yo me abstengo de los comentarios personales, me abstengo de los calificativos. ¿Por qué? Trato de mantenerme con los hechos, con los datos, con lo que arroja la información. Y fíjate, por ejemplo, te soy honesta, con la entrevista de Andino, yo llegué muy amable, me senté, nos despedimos con mucha cortesía, diciéndole que le mandaba las preguntas. En ningún momento en la entrevista yo me sentí fuera de, ¿me entiendes? O sea, de una agresión personal. Eran datos lo que yo buscaba, era que él respondiera. Mucha gente se cuestionó, y voy a retomar una pregunta con relación al caso de Andino, aunque corresponde a otra cosa. ¿Por qué él accedió a darte la entrevista tal cordero cuando se supone que una persona de su nivel maneja información y me imagino que sabía del proceso investigativo al que estaba siendo sometido? No, obviamente no lo sabía, pero yo le dije que íbamos a hablar de su trayectoria empresarial. A mí no me preguntaron más nada, y su trayectoria empresarial incluye lo bueno y lo malo. ¿Y qué tipo de trabajo hace Alicia Ortega? Alicia Ortega hace trabajos de investigación. Entonces, a mí no me preguntaron más allá. Sencillamente, ¿de qué van a hablar? Yo le dije, de su trayectoria empresarial. Y me preguntó la asistente, supongo van a hablar del metro también. Y le dije, por supuesto que vamos a hablar del metro, pero también su trayectoria empresarial. Sí, tú te acogiste a la verdad. Claro. Que ellos no lo interpretaron, fue otra cosa. Realmente, los primeros 27 minutos de la entrevista, los primeros 17 minutos fueron del metro. Después hubo 7 minutos más de sus inicios. Y después de 27 minutos fue que empezó o que ya entré en la materia. Entonces, nunca pudieran decir, si usted no me preguntó, yo no tenía que decir, su trayectoria empresarial incluye todo, es abarcador. ¿Quién tenía el deber de preguntar? Sabiendo el tipo de trabajo que hago yo.
Tampoco le iba a dar las preguntas, ¿verdad? Sus asesores. Sí, sus asesores o su asistente, o él sabiendo, pero tal vez el ingeniero pensó que yo iba a hacer una pieza así light, pero bueno, ese no era el caso. Ese no es el trabajo que yo hago. No era una entrevista de entretenimiento. No, exactamente. ¿Se ha convertido la corrupción en una modalidad de la política en la República Dominicana? Y ese tipo de casos tan evidentes y tan constantes. Sí, yo creo yo, por lo menos lo veo así, o que están siendo más inteligentes al hacerlo y menos burdos, o están refinando las tácticas, o que hemos ido mejorando algo porque la gente está tomando conciencia. Y por ejemplo, la Marcha Verde creo que ha aportado en ese sentido, o sea, que la población se empodere y diga, basta ya, no vamos a tolerar tanta corrupción. Yo creo que eso es importante, o sea, eso viene de las bases. No puede ser un grupo de personas que está luchando contra la corrupción. Tenemos que ser todos, pero la corrupción empieza por nosotros mismos. Desde el momento que vayamos a algún lugar y paguemos por adelantar un turno, porque nos saquen algo antes de tiempo, nosotros estamos siendo cómplices de la corrupción. Tenemos que dar el ejemplo en nosotros mismos. Exactamente. Me tengo que ir a una pausa. Ok. Pero enseguida regresamos. ¿Qué le falta a Alicia Ortega, a la mujer y a la profesional por lograr? Luego de la pausa, descubrando en esta entrega especial de Mujeres que Dominan la Escena. O sea, cuando lo logró y yo la abracé, era como, wow, estar aquí. No sé, es uno de los regalos más lindos que Dios me ha dado.